Si es primera vez que te encuentras con mi canal, te invito a que te suscribas para así no perderte ningún video relacionado a esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos esta historia con la secretaria del gremio de aventureros, que le está dando la bienvenida al Dragon Slayer. Y vemos que la secretaria se disculpa con él, ya que por el momento no hay misiones disponibles para él. Pero acá el Dragon Slayer sabe que algo como eso iba a pasar, pero de igual manera le pide una misión, ya que a él no le importa qué rango es. Pero vemos que detrás del Slayer, vemos que hay una persona que está tratando de esconderse en la espalda de mi compa. Pero acá nos damos cuenta que es una chica tomboy que es mitad dragón. Y vemos que esta chica se le pone el tiro a la secretaria, ya que ella piensa que le está coqueteando a su esposo. Y acá mi compa el Slayer se disculpa por su esposa que es mitad dragón, ya que ella aún no sabe interactuar con otras personas. Pero vemos que la secretaria del gremio se quedó muy impresionada, ya que no puede creer que el Dragon Slayer tenga como esposa a una chica mitad dragón. Pero cuando estos dos salieron del gremio, vemos que la chica mitad dragón está demasiado enojada. Y vemos que mi compa le pregunta qué es lo que pasa. Pero vemos que la chica mitad dragón sigue caminando y ve como un gato tira una maceta. Y vemos que el gatito piensa que él no hizo nada malo. Y vemos que la chica le dice al Slayer que él también la levantó de ese modo. Y aún así vemos que mi compa se pregunta por qué ella está tan enojada. Y en resumen, para los que no entendieron, la morra mitad dragón se puso demasiado celosa, ya que su esposo estaba hablando con la secretaria del gremio de aventureros. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que la tomboy dragona está meneando su cola de un lado para el otro, ya que sigue demasiado enojada. Pero vemos que mi compa el Slayer le da una buena idea, es ir a comer a su lugar favorito, para así levantar el estado de ánimo de su bella esposa. Pero vemos que la morra dragona está demasiado orgullosa y le dice que no va a ir con él a ningún lugar. Pero vemos que mi compa no se deja manipular por su esposa y decide ir solo a comer un poco de carne asada. Y vemos que la dragona no puede creer que su esposo se vaya a comer él solo. El Temache estaría orgulloso de ese vato. Pero 5 minutos después, vemos que esta morra termina cediendo y acompaña a su esposo a comer una deliciosa carne asada. Y vemos que mi compa el Slayer nota que su esposa está llorando de felicidad. Y él al ver todo esto, piensa que su esposa ya se tranquilizó. Pero luego del almuerzo, vemos que mi compa el Slayer junto con su esposa están demasiado satisfechos por disfrutar una buena carne asada. Y vemos que mi compa le agradece a Lonnie del restaurante por tan buena comida. Pero acá Lonnie le dice que no fue él quien cocinó. Y este maje le pide a su hija llamada Akuna que salga, ya que el Dragon Slayer le quiere agradecer por la comida. Pero vemos en ese momento que la morra dragona ve a Akuna y se termina enojando aún más. Y vemos como el Oni le presenta a su hija al Dragon Slayer, ya que fue ella quien cocinó la deliciosa comida que el Slayer junto con su esposa acaban de disfrutar. Y viéndola bien, no está tan mala cabrona. Obviamente la morra dragona se termina emputando aún más y de solo ver a la hija del dueño. Y vemos que mi compa el Slayer piensa que como un simple agradecimiento por esta comida terminó en esa situación. Pero vemos que pasan unos momentos y vemos que mi compa el Dragon Slayer le pregunta a su esposa por qué se terminó metiendo en una pelea solo por una amenaza. Pero una amenaza para quién exactamente. Pero vemos que la mora dragona menciona que hizo todo eso solo para pelear por su hombre, pero mejor le pidió que lo olvidara. Pero vemos en ese momento como la mora dragona y la hija de Lonnie se pelearon en medio de la ciudad con sus armas de nivel máximo. Y vemos que la esposa dragona dice que nadie resultó herido. Además, los humanos son demasiado blandos. Y acá mi compa el Dragon Slayer dice que nadie resultó herido porque él logró evitar todos esos ataques. Y resulta que mi compa el Dragon Slayer logró esquivar casi todos los ataques, pero algunas partes de la ciudad fueron afectadas por los ataques de fuego de su esposa. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que la esposa dragona llega a su casa y es recibida por su sirvienta. Y acá la sirvienta le pregunta cómo le fue en la misión, ya que terminó demasiado rápido. Pero acá la sirvienta supone que todo fue un caos otra vez.
y vemos como la dragona se tira al suelo, y la sirvienta supone que todo esto una vez más terminó en un caos. Y acá la mora dragona menciona que por alguna extraña razón ella siempre termina arruinando todo para su querido esposo. Pero vemos como la sirvienta quiere ser de gran ayuda para su señora y le pregunta qué fue lo que pasó. Y vemos que la dragona recuerda el día que el Slayer se la llevó a la ciudad, donde todo el mundo la llamaba un monstruo. Y vemos como el Slayer siempre la defendió. Y acá la mora dragona, al recordar todo eso, menciona que ella no quiere platicar sobre eso. Y acá la mora dragona sabe que alguien como ella no debería estar en esta ciudad llena de humanos, ya que ella es muy diferente, ya que causa problemas y también se termina metiendo en algunas peleas. Y también no ha hecho ninguna amiga aparte de su esposo. Pero acá su sirvienta le dice que ellas dos son amigas y le pide que no piense de esa forma. La dragona le pregunta a la sirvienta si en verdad la considera una amiga, ya que desde el día que llegó a la casa del héroe solo causó problemas. Y acá la sirvienta menciona que no llamaría problemas a todo lo que la dragona hizo, y la dragona recuerda que el día que llegó a esta casa atacó a la sirvienta sin preguntar. La sirvienta no se enojó, ya que era demasiado obvio que la dragona pelearía con alguien que nunca había visto, y la dragona dice que después de la pelea ella rompió la estatua del anterior cazador de dragones, pero la sirvienta no vio ningún problema en eso, ya que después la repararon. Y vemos que la dragona sigue de necia, ya que ella cuenta que cuando entró a la cocina quemó todo el lugar. Pero vemos que mi comadre la sirvienta solo se ríe, ya que eso le pareció demasiado tierno de parte de su señora la dragona. La dragona le pregunta a la sirvienta si quemar la cocina fue algo lindo, ya que literalmente casi quemaba toda la casa. La dragona menciona que puede que la sirviente no le moleste como ella actúa en la casa, pero al Dragon Slayer tal vez sí, aunque la sirvienta piense que ellos se van a arreglar ya que son un matrimonio, pero la mera verdad hay un detalle que nunca le dijeron. Resulta que la dragona junto con el Dragon Slayer no son una pareja oficial, ya que esa idea del matrimonio solo fue una excusa para que el reino la ganara a la dragona. La sirvienta le dice que ella ya sabía todo eso, y aparte era bastante obvio. Y vemos que la sirvienta solo estaba esperando a que la dragona se lo dijera desde su propia boca. Días después, vemos que Firia le pregunta a Drakai qué pasaría si se enteraran de que ellos no son esposos. Y Drakai, con una gran sinceridad, le dice a su esposa que lo más probable es que las autoridades la metan en prisión, para luego ser asesinada por alguna persona que odia a los dragones. Y mi comadre al escuchar todo eso sintió el verdadero terror. Pero vemos que Drakai dice que él solo estaba bromeando, pero Akai le pregunta a Firia quién se enteró del matrimonio falso, y vemos que Firia con mucha pena menciona que Amelia ya se enteró de todo esto, pero esto a mi compa el Drakai no le importa mucho, ya que de igual manera él tenía conocimiento de que Amelia ya sabía todo sobre el matrimonio falso. Minutos después, vemos que mi compa Drakai se lleva a Firia al lago para así pescar algunos peces, y digamos que todo esto a Firia se le hace demasiado aburrido, pero mi compa le explica que esto se llama práctica, y Firia pregunta cómo empezarán a pescar, y vemos que mi compa le pide a Firia que no use el fuego, pero lamentablemente lo dijo muy tarde, ya que Firia usó su mejor ataque de fuego. Y vemos que Firia se siente muy orgullosa, ya que incluso los pescados salieron ya cocinados. Ya acá aplica el término que mi compa el Pato Lucas dijo en un episodio, la de puedes juzgar mis métodos pero no mis resultados. Luego de eso, vemos que mi compa el Drakai junto con Firia van caminando por el bosque, pero vemos que Firia se encuentra con un lagarto. Ambos se ven fijamente y sacan su lengua en señal de saludo, y Drakai le pregunta a su morra qué está haciendo con ese lagarto, y acá Firia le pide que sea más respetuoso con este lagarto, ya que este lagarto es lo más cercano a un dragón, así que pide algo de respeto. The truth.